Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Gracias por conectarse esta mañana. Y pues seguimos aquí con los entrenamientos de ADICES. Y pues en esta ocasión vamos a hablar un poquito de los servidores que son para Data Center, ¿verdad? Mi nombre es David Lira y les agradezco el espacio y a todos los asistentes les doy la más cordial bienvenida. Y por favor, si tienen alguna duda, pregunta, abran su chat y por favor ahí háganos saber en el chat. Al final de la sesión, pues ya les voy a ir platicando o respondiendo todas las preguntas. Y pues vamos a iniciar para que podamos darle salida este tiempo, que amablemente están conectados. Yo sé que a muchos de ustedes les va a gustar esta parte porque, pues bueno, algunos de ustedes están trabajando ya en TI, algunos de nuestros clientes son en data center o en sites grandes, como pueden ser en oficinas o en empresas, donde requieren ya estos tipos de servidores que se necesitan para poder albergar centros de datos o máquinas virtuales o backups de las computadoras o de las estaciones de trabajo que están trabajando remoto. También es muy importante tener en mente estos equipos para poder apoyar al desarrollo de nuestros clientes. Y pues bueno, hoy QNAP está hablando de este producto que se llama el TDS H2489FU por su nomenclatura o su nombre. Y pues bueno, ¿qué es lo que promete o qué es lo que nos está prometiendo este equipo? Pues es un todo all flash con bahías o con unidades de disco con conector NVMe. Pero alguno de los problemas, como les comentaba al inicio, que las empresas se están presentando ahora, pues es de que tenemos diferentes departamentos, no solamente de desarrollo, sino también lo que vivimos el día a día, como en Adices, que es de marketing, de ventas, de ingeniería, de desarrollo, y pues bueno, todos ellos tienen un consumo constante de datos o de espacio de datos dentro del site o dentro de la nube, que también pues puede ayudar QNAP colocando un QNAP en el data center de la nube que ustedes estén rentando para poder tener ese espacio de almacenamiento y poderle darle a los clientes esos archivos y ese consumo constante y no estén con esa pregunta como la que vemos ahora ahí en verde, que a dónde se fue el archivo, ¿verdad? Entonces, queremos ayudar a estos clientes que están utilizando en ambientes de virtualización, en ambientes de data center, como es el proyecto de hoy, sobre ádices de data centers o multimedia también y entretenimiento. Recuerden que QNAP apoya y ayuda a todos nuestros clientes que desarrollan negocios en diferentes verticales, como las que vemos ahora en pantalla. Pero pues bueno, algo de lo que siempre nos preocupa es qué tan rápido entrega la información el servidor, ¿verdad? Y eso se mide en una unidad de medida llamada IOPS, que es la velocidad en la que se entrega la información. Muchas veces nosotros tenemos esa sensación de, mira, el servidor está muy lento. No nos llega la información, tarda mucho en responder, pero pues posiblemente no sea el computador o la estación de trabajo, la PC que usamos. Tal vez sea el servidor que no tiene la infraestructura adecuada para procesar tanta información. Entonces, ahí es donde entra un equipo de QNAP adecuado para este ámbito. Deben de tener en mente estas características que les vamos a mencionar ahora. ¿Por qué la información es tan lenta a la hora de consultarla? Puede ser que tengamos muchas conexiones o muchos usuarios, 1000 usuarios, 4000 usuarios en el centro de datos, pero tal vez no tengamos la infraestructura en el disco, ¿verdad? En el disco que se está grabando la información. Allí puede ser que tengamos ese cuello de botella o la ecuación del cómputo esté fallando en ese punto importante. Tal vez la red sea rápida porque tengamos redes a fibra a 10, a 100 gigas, a 40 gigas, pero si seguimos utilizando discos mecánicos en centros de datos o en data centers principalmente, pues ahí vamos a tener el fallo más grande. Y todos conocemos las interfaces SATA, que son los discos mecánicos que utilizamos cotidianamente, sobre todo en videovigilancia, también en centros de datos y también conectores SAS, que también existen mecánicos y estado sólido, pero lo que va a predominar el futuro y el día de hoy ya son los conectores NVMe por conector U2 o U3, que esto viene a sustituir las dos tecnologías anteriores en velocidad
en velocidad de lectura y escritura, como ya lo mencionamos antes, cuando tengamos esa sensación de que, híjole, la información no se entrega tan rápido o el servidor no me está dando la información tan rápido, es por esto, por este pequeño detalle de qué disco estamos utilizando a la hora de consultar o a la hora de hacer la infraestructura. Tenemos ahí tenemos también otros tipos de conectores que ya también identificamos muy bien, que es el M2, ¿verdad? Que es esta regleta que ya conocemos también en las laptops o en algunas Mac, sobre todo. Y existen dos conectores de M2, conector SATA y conector NVMe también, que también te arroja alta velocidad. Y las tarjetas PCI, que fueron las primeras precursoras con estos conectores por PCI, entregan también velocidades altas. Entonces, aquí esta tabla está súper interesante para que ustedes la tengan en la memoria y la guarden en su memoria, también en su mente, para que puedan identificar rápidamente qué tecnología vamos a estar utilizando a la hora de querer tener información rápida. Pero ¿cómo funciona esta tecnología? Pues bueno, vemos mucho que hablamos de SATA, de SAS, de PCI, PCI generación 3, generación 4, pero ¿por qué cada vez tenemos más y más conectores? Y ahora ya casi SATA está siendo como una tecnología que va a quedar en el pasado. Todavía la usamos, va a desaparecer en unos cuantos años más adelante. Sobre todo va a ser utilizada para almacenamiento histórico, no para almacenamiento en caliente como se conoce en los centros de datos, sino para almacenamiento en frío. Ya recuerden que las cintas también ya están desapareciendo y esas cintas van a ser sustituidas por discos mecánicos y los discos activos van a ser los estados sólidos. Pero vemos velocidades de 64 megabytes sobre segundo versus 6 gigabytes sobre segundo, que es el conector SATA. Por esa razón, necesitamos utilizar este tipo de carreteras dentro de los propios servidores para poder ofertar y poder entregar esa velocidad de datos que necesitamos. Del lado derecho vemos la latencia. ¿A qué se refiere con la latencia? Esa sensación de, híjole, mi archivo no abre, estoy solicitando el archivo al servidor y se tarda en mandármelo, se me tarda en abrirlo. Esa es la latencia por la cual estamos sufriendo mucho a la hora de utilizar en nuestros servidores todavía tecnología SATA mecánica. Vemos cómo se comporta para entregar el SATA o el disco mecánico, cómo se comporta y cómo pasa por tantos periféricos dentro del servidor antes de entregar la información. Al contrario de los NVMe, que son conectores de estado sólido, pasa por menos periféricos y entrega rápidamente la información. Por eso es de que corre a mayor velocidad. Entonces, bueno, aquí hay un dato curioso como dato interesante para que lo tengan también ahí presente, que una pertenece a la comunidad de PCI SGI, que es una comunidad internacional que hace y especifica y también crea desarrollo en conectores PCI. Entonces, bueno, ustedes tengan en mente que QNAP siempre va a estar teniendo todos los periféricos más actualizados y va a estar siempre a la vanguardia. Hay algunas tecnologías que estamos ya implementando en el sistema operativo del propio QNAP y eso es la inteligencia artificial. Hoy en día, todo el mundo hablamos de inteligencia artificial y la inteligencia artificial se basa en el software y en el aprendizaje del software a través del usuario. Y QNAP también apoya esta tecnología a través del aprendizaje profundo para que ustedes tengan una sensación más amigable en el comportamiento de los datos que los usuarios estén realizando dentro de este storage de alta eficiencia en el centro de datos. Pero bien, ¿qué nos entrega este servidor NAS All Flash o todo Flash por U2? Ya vimos que es U2 y vemos el conector NVMe con dos procesadores Intel Xeon, 25 GB de velocidad, puertos a 25 GB y también como opcional, ojo, como opcional te entrega carreteras a 100 GB por puerto. Eso suele ser interesante porque estamos hablando de centros de datos y en centros de datos eso es un commodity por fibra que debemos de tener en mente siempre. Los clientes siempre agradecen mucho que tengamos periféricos tan grandes para poder evitar ese tráfico de red.
Pero bueno, este equipo tiene procesadores grandes, dos procesadores de 32 hasta 16 núcleos, 32 ranuras de memoria DDR4 que alcanzan hasta 1 TB en RAM y dos puertos, como ya lo mencioné, de 25 GB y dos puertos de 2.5 GB. Esta parte también es importante. Recuerden que QNAP ya por default en todo su hardware, en todos los servidores de QNAP, ya alojamos puertos a 2.5 gigas. Eso no significa que si yo tengo mi red a 1000, no la va a agarrar. Sí la va a agarrar, se va a adaptar. Si tú haces la actualización de ese switch a 2.5 gigas, ya el QNAP la va a soportar y vas a tener una red el doble de velocidad. Y pues bueno, también alberga también la opción de colocar tarjetas de fibra canal para convertir este servidor storage no solamente en NAS, sino también en una SAN. Recuerden, eso es súper importante identificar la diferencia entre una NAS y una SAN. Una SAN se convierte cuando le colocamos fibra canal. Y bueno, el sistema operativo ya como lo conocen es el Z-File System, que nos hace compresión de duplicación y te da una eficiencia de almacenamiento para el ROI, también de duplicación, almacenamiento unificado con todos los protocolos de comunicación como es el ISCSI, el NFS, CIF, FTP, etcétera, etcétera. Los procesadores, como ya lo comentaba, son procesadores Intel que vienen en dos presentaciones de 16 núcleos con 32 subprocesos o de 8 núcleos con 16 subprocesos. En la parte frontal de este servidor para centros de datos encontramos los indicadores LED. También encontramos una pantalla frontal con indicaciones de estatus y vemos que de la bahía 17 a la 24, aquí hay un punto bien importante. De la bahía 17 a la 24 no solamente soporta conectores NVMe, sino también SATA. Eso ayuda bastante y se agradece también porque de repente quiero colocarle unidades SATA para otro fin o a lo mejor pongo todas las primeras bahías de la 1 a la 16 con NVMe y luego las otras las pongo con SATA, o bien si yo quiero colocar todo SATA o todo NVMe, puedo colocarlo de la 1 a la 30 a la 24 NVMe y solo de la 17 a la 24 conector SATA también es posible. Vemos el estado del ventilador, el estado de encendido, el estado de la temperatura, algunas indicaciones. Aquí viene la información de cómo vienen las configuraciones. A partir de 512 gigas, como ustedes bien lo saben, en la nomenclatura 512 ya es bajo pedido. 1 TB también es bajo pedido. Pero las configuraciones de 64 gigas, 128 gigas y 254 gigas están disponibles con 32 cores o 16 cores y 32 subprocesos. Recuerden que siempre se tiene que agregar los rieles de montaje y aquí vemos un poco la configuración del montaje de las bahías. Recuerden que pues estos lockers también traen su llave para poder asegurar las bahías o los discos que se están colocando dentro de estas charolas para poder insertar todos las unidades de estado sólido. Como bien lo comentaba, 24 unidades por U2 por NVMe. Aquí vemos el conector, se parece mucho al SATA. Sin embargo, tiene algunas diferencias, algunos pines son distintos, entonces deben de tener mucho cuidado y ser muy observadores en esos conectores para que ustedes puedan identificarlos correctamente. Pero ¿qué pasa si yo no quiero poner todo con esas unidades porque sé que son muy caras o ahorita no están tan asequibles en el costo? QNAP tiene estos docken o este chasis de montaje para insertar estado sólido por M2 por NVMe. M2 es como que más accesible ahora que todavía el U2. El U2 es una tecnología muy nueva que algunas marcas como Kingston las tiene disponibles, pero es más comercial estas regletas M2. Entonces, si ustedes optan por utilizar este servidor, pueden utilizar estas cajas adaptadoras para conectar las bahías. Vemos en el back, vemos ahí en la parte trasera las dos tarjetas o la tarjeta con dos puertos de fibra a 25 gigas. Recuerden, es una uplink o lo que se le llama uplink,
que puede albergar 25 gigas, 10 gigas o 1 giga en fibra para esos puertos. No es necesariamente que mi switch corra 25 gigas, puede correr a todas las velocidades hacia abajo, no hacia arriba, solamente por SFP Plus. Y pues vemos aquí, por ejemplo, los 4 puertos a 2.5 gigas, como les mencioné, 2.5 gigas, 1 giga y 100 megas puede soportar esos puertos de red. Y pues vemos las otras bahías, las ranuras, etcétera, etcétera. Dentro del chasis o dentro del servidor vemos los 2 sockets o los 2 servidores o los 2 CPUs Intel y todas las bahías que son las 32 DIMMs DDR4 para soportar hasta 1 TB en RAM, que son de las partes importantes que podemos destacar. De ahí en fuera, pues ya vemos en la parte trasera, pues vemos los periféricos y también como número 10 vemos el módulo de ventilación del sistema. Aquí muchos de ustedes o de repente nuestros clientes nos dicen, debe de tener redundancia en las fuentes de ventilación. En QNAP tenemos de repente redundancia, sí, pero son separadas todas los módulos. De repente llegan 2 módulos o de repente tienen un módulo. Eso lo podemos definir correctamente en la ficha técnica o en el datasheet para que tengamos la certeza de que el NAS que estamos seleccionando, el servidor, tenga esa redundancia en la ventilación. Como les comentaba, la memoria puede ser expandible hasta 1 tera en RAM y tiene corrección de errores y y estabiliza la optimización de la corrección de datos. Eso también es muy importante porque estamos hablando de un centro de datos y de servidores para almacenamiento de datos de alta disponibilidad. Y bueno, aquí vemos el disipador de calor para las unidades de M2. Si de repente queremos conectar a la motherboard M2, también trae 2 ranuras para insertar M2. Eso también se agradece mucho y es muy importante. Entonces vemos el NAS todo flash, doble controladora, 25 gigas. Y dentro del sistema operativo ya dejemos de hablar un poquito del hardware y veamos un poco del software que nos entrega, como ustedes ya lo han escuchado en otras sesiones, el sistema operativo de QNAP llamado QTS Hero, basado en Z File System y en un kernel FreeBSD. Z File System es el formato del arreglo o el formato del disco que nos permite hacer compresión y deduplicación. Esto es algo interesante porque desde los NAS más pequeños de torre ya pueden encontrar estos privilegios que antes no se tenían en un servidor de pyme o para pymes, que solamente los encontrábamos en servidores para enterprise. Entonces, esto es importante porque te hace la compresión de la data, la deduplicación y también escribe en los SSD, tanto sea como posible lo permita el estado sólido. Algunas otras de las tecnologías que entrega el sistema operativo es esta llamada QCell o distribución dinámica de datos dentro de los estados sólidos. Eso ayuda a incrementar aún más el tiempo de vida del propio estado sólido para que puedas tener mayor cantidad de escritura dentro del propio estado sólido. También como opción, aquí es un punto bien importante, recuerden que QNAP también ya estamos fabricando switches de alta velocidad. Recuerden, no son switches de baja velocidad, son switches administrables de alta velocidad con el objetivo y con el único fin de poder conectar los NAS de alta velocidad con servidores de alta velocidad. Y estos switches ya están disponibles en Addicess y pueden encontrarlos con puertos de 25 gigas o de 10 gigas. 25 gigas o 10 gigas, dependiendo el fin por el cual ustedes quieran estar trabajando esta configuración dentro del site o dentro del centro de datos para poder albergar estas velocidades de 25 gigas. Pueden hacer port trunkings o link aggregation también con estos switches. Y del lado del QNAP, de igual forma, pueden hacer auto backup o de otras configuraciones que en redes podemos encontrar que son bien interesantes. ¿Qué pasa si del lado del servidor no tengo estas velocidades? Pues bien, en QNAP también nosotros fabricamos las PCIs diseñadas para poder insertar en el servidor o en la estación de trabajo, si así lo requiera, a 25 gigas, a 10 gigas por cobre, por fibra, y pueden descargar los controladores porque el chip que se está utilizando
es Mellanox, el fabricante que hace estos chips precisamente para estas tarjetas PCI. Todos los fabricantes que hacemos PCI utilizan Mellanox para poder albergar estos PCIs de alta velocidad. Entonces, ustedes pueden también solicitar tarjetas PCI de QNAP para insertarlas en los servidores o en las estaciones de trabajo o en el NAS también, si es necesario, de QNAP también para agregar más puertos de comunicación. Y basta con que en la plataforma que ustedes estén utilizando, si es un Windows, un Linux o un QNAP, se descargan los controladores Mellanox, que es el controlador o el chip con el que se está utilizando. QNAP también entrega redes a 100 gigas, como lo vimos hace un momento. Y esta parte también es bien interesante. Ustedes pueden encontrar este cable, este cable que pues bueno, te da 4 puertos a 25 gigas y del lado del NAS donde vamos a conectar, te da un puerto a 100 gigas. Cuando ustedes lo conectan al switch de QNAP, ese puerto se convierte solamente en una IP y te da la velocidad de 100 gigas. Entonces, esto está súper interesante porque ustedes pueden insertar esta tarjeta en el NAS de 100 gigas y puedes albergar hasta 200 gigabytes con 2 puertos a 100 gigas de velocidad constante. Recuerden, es como un pulpo. Este cable es como un pulpo, como lo conocemos en México. Es una punta está a 100 gigas y otras 4 puntas están a 25 gigas y pueden conectarlo a los switches de QNAP, como lo vimos hace un momento. El rendimiento que vamos a poder alcanzar con redes a 25 gigas es hasta de 16,000 megabytes sobre segundo. O también por ahí SCSI en el rendimiento de la lectura y escritura, como lo vimos al principio en los IOPS, hasta 1,000,000 de IOPS o hasta 280,000, dependiendo las configuraciones o el tipo de conexiones que nosotros elijamos, podemos alcanzar velocidades muy altas en lectura y escritura con discos o con unidades de estado sólido con conector NVMe y con redes de alta velocidad, que es realmente lo que es la especialidad de QNAP en centros de datos. Y eso lo pueden estar encontrando ya para los clientes que necesiten velocidades altas. Ya tenemos por ahí algunos clientes en centros de datos que están utilizando esta tecnología con algunos en Triara, con algunos en Axtel, por ejemplo, y están utilizando esta parte. Como les comentaba también, para que podamos convertir el storage en una SAN y también exista esa hiperconvergencia, o sea, convergencia de NAS y SAN, necesitamos una PCI de fibra canal, dedicada para fibra canal, y QNAP también las fabrica. Estas estarían disponibles en un par de meses más adelante y tendrían 2 puertos de 32 gigas o de 16 gigas opcionales. También son súper interesantes esas tarjetas de fibra canal. Hay algunos clientes que también dicen, oye, pero yo necesito todavía caché, necesito más bahías o más puertos para conectar unas M2 o algún otro módulo de expansión para colocar caché. Pues bueno, aquí QNAP también tiene estas tarjetas PCI, las cuales te permiten conectar hasta 4 módulos de M2 o en su versión de 2 módulos para poder aumentar todavía la velocidad. Y existen también algunas con puertos de red, 4 puertos por M2 más 2 puertos de red a 10 gigas por RJ45. Eso está súper interesante. Y pues bueno, las expansiones. ¿Hasta cuánto puedo crecer en QNAP? Puedes crecer hasta a 5 petabytes con GBots o con cajas de expansión conectados por HBA o mejor conocido como las tarjetas de fibra por HBA para poder albergar esas velocidades de hasta 5 petabytes y 16 cajas de expansión o 16 GBots de expansión, ya sean de 16 discos o de 12 discos. También podemos encontrar GBots ya de Seagate en el mercado que son totalmente compatibles con QNAP y el sistema operativo de QNAP va a ver los GBots en la interfaz gráfica. Entonces, eso también se agradece bastante y puede ser muy útil para ustedes. Vemos otras cajas de expansión también de Seagate que ya están próximas a entrar en mercado, que también pueden identificarlas. Y pues bueno, el sistema operativo suave, rápido, intuitivo,
diseñado para albergar seguridad en el centro de datos con todos los sistemas de seguridad. Recuerden que son 16, 18 anillos de seguridad que tenemos en QNAP para poder proteger el storage de ataques cibernéticos o de ransomware o alguna denegación de servicios. También tiene el propio firewall, el QNAP. Como lo comentaba, pues el sistema operativo QTS Hero, pues bueno, nos alberga sistemas Z File System para poder obtener la corrección de datos y poder hacer el SIL dedicado o el SLOG también. Aquí vemos un poco del diagrama de cómo se comporta este esquema, esta tecnología dentro de los All Flash con el SIL para la corrección de datos dentro de la ecuación, tanto el estado sólido como la RAM y como el CPU forman parte interesante del proceso de la ecuación dentro del cómputo del storage o del servidor que debes tener en mente siempre para poder albergar esa información constante y que esa sensación del usuario sea rápida y pues totalmente segura. Otras opciones que tiene QNAP o otras aplicaciones dentro del sistema operativo, pues conocemos el HBS para hacer backups programados o diarios. Recuerden que QNAP ya utiliza mucho Snapchaps. El Snapchaps es mucho mejor que hacer un backup y también puedes hacer réplicas de Snapchaps o el SnapSync, que es una copia en tiempo real del propio NAS hacia otro NAS. Entonces, eso lo pueden encontrar también dentro del propio QNAP. Y aquí vemos como que un ejemplo de cómo podemos empezar a utilizar la información con HBS dentro de la oficina o dentro del cliente que quiere hacer replicación hacia la nube o quiere hacer replicación hacia a otra oficina y quiere mandar archivos comprimidos a los usuarios remotos. Pues también pueden utilizar aplicaciones como QDebug Extract Tool, que es una aplicación totalmente gratuita de QNAP. Comprimimos los archivos y encriptamos los archivos en el QNAP, se mandan al cliente o se mandan al usuario y él los extrae con esta aplicación totalmente gratuita de QNAP. O también podemos hacer SnapSync con centros de datos, donde encontramos máquinas virtuales o servidores con hipervisores, donde queremos hacer backup de un NAS primario a un secundario, como lo vemos aquí, el hipervisor basado en VMware, y estamos mandando a un NAS principal, las LUM, que está albergando o que están generando el llenado, las máquinas virtuales, y lo mandamos a un NAS secundario y todo lo controlamos a través del dashboard o la plataforma de QNAP para tener la información en tiempo real. Otras de las aplicaciones que también van a encontrar en QNAP es QFTP. Esta aplicación también suele ser muy útil para los usuarios que tienen que enviar archivos muy grandes de gigas, de megas, etcétera, etcétera, que necesitan ser encriptadas. Pueden utilizar el servidor FTP nativo de QNAP para poder albergar o poder resolver esos problemas. Y también si se trata de seguridad dentro del propio QNAP, recuerden que QNAP utiliza la aplicación QVPN, que tiene varios protocolos de comunicación, entre ellos WireGuard, que es un software libre, que es totalmente ligero y es como que el mejor calificado en la industria del TI por los ingenieros de sistemas o de open source también, por supuesto, que te puede ayudar a crear túneles totalmente seguros y ligeros, a diferencia de otros protocolos con VPNs. Este se los recomiendo bastante. La verdad es que es bien sencillo configurarlo en el QNAP. Para todos los que ya tengan QNAP, instalen QVPN Service 2 y van a encontrar WireGuard y pueden activar este servicio que puede ayudarlos a tener VPNs de código más ligero, pero también tan robustos y seguros como cualquier VPN que ustedes estén trabajando con encriptación AES 256, por supuesto, para que tengan mayor fuerza de evitar penetraciones. Y pues bueno, ya por último, también van a encontrar algunas aplicaciones como Q1 o SD-WAN. Como bien saben, QNAP está también desarrollando routers para hacer SD-WAN totalmente gratuita, una consola en la nube, un orquestador en la nube para que ustedes puedan hacer el SD-WAN dentro del propio QNAP.
Otra de las aplicaciones que también van a encontrar para centros de datos, que está súper interesante dentro de QNAP, es una llamada Hyperdata Protector, que es copias de hipervisores. Si ustedes están trabajando en VMware o Hyper-V, pueden utilizar Hyperdata Protector para hacer copia de todo el hipervisor, hacer un backup del hipervisor totalmente hacia el QNAP, y cuando su host pues caiga, pueden recuperar todo el hipervisor al nuevo host o hacer sacar ese hipervisor para montarlo dentro de un nuevo hardware. Y pues como máquinas virtuales, también recuerden que QNAP está utilizando el KVM de Linux para utilizar máquinas virtuales dentro del propio NAS con aplicación llamada Virtualization Station. Ojo, es con KVM esta hipervisor y es totalmente gratuito. No te cobra nada por hacer máquinas virtuales dentro de QNAP. Solo tengan en mente el factor del hardware que van a compartir para las máquinas virtuales y las licencias de Windows. Si virtualizan en Linux, Unix o cualquier otra plataforma, sabemos que es totalmente gratuito. Pero este hipervisor llamado Virtualization Station basado en KVM es totalmente gratuito y lo pueden empezar a utilizar. También hay otro hipervisor llamado Container Station que atiende a máquinas virtuales basadas en Linux que utilizan Docker o Docker y LXC. Eso significa que, pues bueno, son máquinas virtuales ligeras. Ahí podemos encontrar, por ejemplo, aplicaciones para inteligencia artificial, Internet de las cosas, bases de datos basadas en MongoDB, por ejemplo, que está muy de moda. Esas aplicaciones de open source para bases de datos, pueden correr las bases de datos dentro de Container Station, dentro de un propio QNAP y solucionar ese tema de aplicaciones ligeras basadas en contenedores corriendo como una máquina virtual dentro del QNAP. Esto también está listo y es totalmente gratuito también, recuerden. Ustedes pueden empezar a jugar con estas aplicaciones y van a encontrar un mundo súper interesante dentro del propio QNAP. Y tal vez algunos de ustedes ya conocen aplicaciones como QVR Pro, que ayuda a convertir el NAS en una máquina, pues, o un NVR, como lo conocemos. Entonces, recuerden que cada NAS o cada servidor de QNAP te soporta hasta 128 canales y puedes soportar hasta 5000 modelos de cámaras. O sea, no importa el modelo o la marca, puedes agregarla aquí al QNAP. Y pues bueno, ya por último y algunas cosas más interesantes, pues bueno, podemos agregar algunas aplicaciones que están diseñadas para inteligencia artificial con Google o con Intel, principalmente con Intel. Entonces, Intel trae mucho desarrollo de inteligencia artificial y ustedes pueden agregar estos dispositivos por M2 o un almacenamiento por M2 y poder darle esa función o ese framework o ese desarrollo de inteligencia artificial para el machine learning dentro del propio QNAP. Entonces, ¿dónde podemos ocupar esto? Pues en reconocimiento facial, ¿verdad? Todos los que nos dedicamos a cámaras de biovigilancia y queremos utilizar el propio QNAP para este fin, pues bueno, necesitamos un poco más de hardware, como bien lo saben. En algunos otros servidores siempre tenemos en la mente utilizar servidores grandes. Podemos utilizar el Edge TPU de Intel para poder correr un poco más este desarrollo de inteligencia artificial. ¿Vale? Entonces, ahí recuerden que tienen 5 años de garantía con equipos Enterprise de QNAP. Y pues bueno, eso es todo, chicos. ¿Alguna duda, pregunta? Por favor, háganlo saber ahí en el chat. Si de dónde se están conectando, de qué ciudad, o de aquí de la Ciudad de México, o de Torreón, o de Guadalajara, por ahí escríbanos. Y díganos si les gustó la presentación, porque pues más adelante vamos a estar teniendo estas presentaciones con QNAP y Adices.